textual. Esta Biblia textual que usted puede ver aquí la estamos usando, ¿verdad?, para estudios bíblicos, y vamos a estar aprovechando para explicar unas cositas por acá. Esta Biblia textual viene de los idiomas originales, la traducción más exacta posible de los idiomas originales en los que fue la Biblia, ¿verdad?, redactada. Lo hemos dicho, ¿verdad?, en algunas iglesias en donde hemos llevado el mensaje, y es que pues la Biblia, y esto es cuestión de que nos lo aprendamos todo, la Biblia fue hecha por más de 40 personas diferentes en 3 continentes diferentes durante 1500 años, y tanto Antiguo como Nuevo Testamento habla de una sola cosa: el plan de redención y de salvación de Dios para los hombres a través de revelaciones progresivas de parte de Dios a la humanidad, que incluyen maneras de ser o formas de vida que son diferentes o distintas. De ahí es donde podemos tomar ese versículo que dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Una cosa es un Dios perfecto que puso el factor tiempo para en su perfección obrar con la imperfección del ser humano, y hemos podido ver que en la línea del factor tiempo ha venido, ¿verdad?, un progreso y una restauración en todas las cosas y en todos los cambios diferentes de parte de Dios. Dios en su naturaleza perfecta no cambia, pero su trato de parte de Él a la humanidad ha venido cambiando de forma progresiva con el solo propósito de restaurar a la humanidad. Bueno, léalo en la Biblia con el caso del rito de la expiación, léalo en la Biblia con el caso de la dispensación de la ley, lo que se hacía, léalo la Biblia ahora, ¿verdad?, en el caso de la dispensación de la gracia, donde lo que es el cristianismo viene a ser una restauración del judaísmo para que toda raza, grupo étnico, pueblo, lengua, nación, escogido como real sacerdocio santo, entren en el olivo de la promesa de parte de Dios a Abraham. De esa forma se cumple que por medio de Israel serían benditas todas las familias de la tierra. Y la cuestión aquí es que no se trata tampoco ni de raza ni de cultura. Esto realmente, pues el trato de Dios es único con todo aquel que le acepta. Y aprovechamos a responder unas preguntas que nos han hecho. Bueno, pero ¿qué pasa si una persona judía, de sangre judía o de sangre israelita, muere sin haber aceptado a Jesucristo como el Mesías? Pues lamentablemente muere en condenación, porque la cuestión es que Jesucristo es el Mesías y sin el Mesías no hay salvación, y eso es claro y es una norma bíblica y un principio espiritual que queda fijo allí. Entonces, bueno, mostramos la primera Biblia, la Biblia textual, pero yo quiero aprovechar, ¿verdad?, para mostrar esta Biblia, sobre todo para los ministros. Se llama la Biblia de la Predicación. La Biblia de la Predicación. Aquí hay bosquejos dentro que son bosquejos muy interesantes, y es de la Reina Valera 1960. Bueno, habiendo dicho esto, mire, en la Biblia aquí todo coincide. Lo que pasa es que la rebeldía del ser humano, en el caso de la Torre de Babel, permitió que de un solo idioma que se hablaba aquí en la tierra, entonces para que se cumpliese con el llamado de Dios a que pues el ser humano fuera esparcido, pues fueron puestos estos idiomas sobre una gente rebelde que hacían la construcción en la Torre de Babel. Entonces de ahí en adelante ha habido muchos más obstáculos, vamos a decirlo así, para llegar claro a Dios. Porque la cuestión aquí es que inicialmente todo esto, y esto yo siempre lo explico aquí, todo esto es por fe. O sea, fe, creer en lo que no veo. A mí no fue que mi abuelo Gille me puso una pistola en la cabeza y me obligó a ser cristiano, ni vino mi mamá y me jaló por los pelos, o mi papá, o en la familia, y me obligaron a ser cristiano y a que me gustara la Biblia y a que me estudiara y supiera todo, que todos los que saben de nuestro ministerio conocen los temas que hemos llevado bien a profundidad y bien de forma clara y con evidencia y todo. No, aquí nadie me obligó. Esta fue mi relación personal con Dios. Yo puedo decir sencillamente, yo nací en el Evangelio y ya, sí, pero nacimos en el Evangelio, pero hubo el momento en el cual tuvimos que decidirnos si creer o no. Por lo menos en mi caso, muy personal, decidimos creer. Y ahí, cuando yo empecé, yo soy claro en algo. Nosotros no nacemos aprendidos, nadie nace aprendido, pero la Biblia, cuando se acepta y cuando se acepta la palabra de Dios y cuando se acepta al Señor, inicialmente, cuando no hay tanto conocimiento, va a haber cosas que no vamos a entender, y a través de la fe vamos a decir, Señor, yo creo que esa es tu palabra, yo creo que esa es verdad y vida, yo creo que tú me hablas a través de ella, aunque haya cosas aquí que de momento yo no entienda, yo creo que esa es tu palabra, que ese eres tú que me hablas, y yo quiero que tú me hables a través de ella. Y ahí es donde empieza ese
encuentro poderoso de nosotros con el Señor, y ahí es donde las cositas, ¿verdad?, se van aclarando, se van explicando y uno va siguiendo en la ruta de la fe, porque esto es por fe, y eso es lo que el ateo y el ser humano carnal nunca podrá entender. Esto es por fe, primero por fe, después de ahí en adelante todas las explicaciones, todas las dudas se irán dando y uno irá siempre alineado en el camino. Lo que pasa es que el ser humano, si no busca atajos, muchas veces siempre busca excusas. Yo quiero explicar algo también relacionado a las profecías bíblicas y relacionado a lo que la Biblia dice. Hay pastores que quieren encajonar a Dios en su propia teología. Quieren acorralar a Dios entre cuatro paredes de su propia teología, diciendo que las profecías se cumplieron, que esto ya se cumplió. Mire, en la línea del factor tiempo, creado por Dios mismo, puede haber más de un cumplimiento profético en profecías que se dan en la palabra del Señor. Fuera de todo eso, si nosotros nos apartamos en ayuno, nos apartamos en oración, en un momento difícil, en un tiempo difícil, que queramos nosotros estar a solas con Dios, que queramos que Dios nos hable, que queramos que Dios nos dé la respuesta, la solución, la salida a un problema difícil, Dios nos va a llevar en la palabra a través de respuestas por medio de mismas profecías que se han cumplido y profecías bíblicas que fueron en un pasado de situaciones y cosas, y a través de ellas Dios nos va a hablar de forma específica, de manera individual y de forma aislada, diferente a los demás. O sea, por eso es la palabra de Dios, y yo quiero que usted me entienda esto. La mente de Dios revelada al hombre y por medio de la cual Dios habla. O sea, una cosa es el contexto histórico y otra es el principio espiritual. Y por medio del principio espiritual, Dios nos va a hablar aquí. Yo no puedo limitar a Dios ni puedo limitar a su santa, bendita y poderosa palabra, hermanos, por favor. Por eso es que dice en la Biblia que la mucha letra mata, porque es que cuando la gente se enfoca solo en la letra y deja de lado lo espiritual, la letra los mata. Pero cuando vive y sigue permaneciendo la fe, sigue permaneciendo la humildad, sigue permaneciendo el conocimiento ahí firme con el Señor, de agarraditos ahí de Jesucristo, la letra no nos va a matar. Y humildad significa mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición. Y aclaro esto porque muchos piensan que humildad significa aceptar aquello que es incorrecto como que fuera correcto. Perdónenme, pero eso no es humildad, y humildad debe de tener el que se cree, ¿verdad?, que nace aprendido. Nadie puede aprender aquello que cree que sabe, ni nadie puede tener la sabiduría que cree que tiene. Un filósofo del campo secular se atrevió a decir: solo sé que no sé nada, y hoy día hay tanto Pedro Escamoso anónimo de la internet y escribiendo disparates en blogs y escribiendo cosas que son blasfemias terribles, o sea, supuestos cristianos. Yo leí los otros días uno que dijo que la Reina Valera 1960 que era como papel higiénico porque habían errores. O sea, hermano, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen y cómo se interpretan las cosas. Sea esto Reina Valera 1960, sea esto Biblia de crítica textual, sea esto Biblia de la predicación, sea Biblia Thompson, que también son Reina Valera 1960. Perdóneme, no es ningún papel higiénico para los que han dicho eso y los que se la pasan blasfemando de la Biblia. La Biblia, sea como sea aquí, es la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Yo he visto también a locos por ahí quemando la Biblia católica, pero es que la Biblia católica no habla nada de idolatría, ni la Biblia católica habla en ninguna forma de todas las tradiciones que usa esta institución. O sea, solo tiene libros añadidos que no son reconocidos ni fueron reconocidos por los rabinos como libros de una alta estatura espiritual para incluir en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero tampoco es que son libros falsos, sencillamente es que son libros históricos. O sea, hay que tener cuidado porque la Biblia es la palabra de Dios, y la cuestión aquí es que son los obstáculos que Dios ha permitido para que el hombre llegue a Él por medio de la fe. Los lenguajes originales de la Biblia son el hebreo, el arameo y el griego, más específicamente el griego helenístico. Pero lo que tenemos como palabra de Dios que se usa en las iglesias es lo que tenemos allí. Si se ha predicado errores, si hay gente que ha cometido errores, sencillamente son errores de interpretación y son errores en los cuales no tiene Dios nada que ver, sino que es con el caso del ser humano. Los traductores para el español, en nuestro caso, hicieron, hermano, todo el esfuerzo posible para traernos la Biblia no adulterada en la traducción que se pudiera reconocer lo que del hebreo, del arameo y del griego helenístico venía y decía. Pero obviamente a nosotros nos toca buscar, nos toca averiguar.
Pero si no hubiéramos pasado por todo este proceso, entonces ¿dónde llega ahí lo que se llama la fe? De creer en Dios por fe, porque no va a ser todo así de regalo, no vamos a nacer aprendidos. Todo es por la fe. Aquí esto es por la fe, y yo les voy a explicar aquí bien unas cositas a profundidad para aclarar algunas cosas y algunas dudas, pero yo primero y principal quiero decirle que usted por fe tiene que aceptar la palabra de Dios tal cual es. Las dudas, para eso están los ministros. Los ministros están llamados a aclarar estas dudas, a estudiar, a prepararse, porque obviamente yo digo, bueno, no se trata de una profesión, de que yo de momento quiero ser pastor o que yo de momento quiero ser esto y vamos a abrir una iglesia. Se trata primero de confirmar un llamado, pero cuando se confirma un llamado, usted tiene la responsabilidad ante Dios de estudiar y de saber y de llenarse de conocimiento, porque el mismo apóstol Pablo, aún sabiendo todo lo que sabía, tuvo que pasar años en proceso para prepararse y después ser lanzado al ministerio. En el caso, ¿verdad?, de los apóstoles de Jesús, eran hombres sin letra. Era, porque después de que fueron hombres sin letra, yo les quiero decir, bueno, primero y principal, en la cultura judía, de niños se tenía que tener un conocimiento básico de la Torá. Y fuera de eso, yo sé que eran hombres sin letra, pero estuvieron cierto tiempo con el mejor de los maestros aprendiendo, que fue Jesús. O sea que después yo no puedo decir sencillamente que eran cualquier cosa. Y sí, fue necesario el Espíritu Santo, y yo les estoy hablando aquí y les hablamos con esta autoridad y les hablamos con todo este orden, no por vanagloriarme yo, sino porque tenemos al Espíritu Santo igual como lo tenían los apóstoles, y Él es el que lo hace. Pero la cuestión aquí es que yo no puedo estar poniendo dos o tres dudas. O sea, yo he tenido hermanos que me han venido y me han dicho, hermano, ¿cómo uno puede predicar? O ¿cómo yo sé que un mensaje sea de Dios? No tengo que prepararme, tengo que llegar allá a la tarima, y cuando me llegue entonces y me den el micrófono, ahí me llegará lo de Dios. Hermano, Dios, perdóneme, pero Dios no es así. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener un conocimiento bíblico. Yo no digo que todos tienen que ser teólogos o tienen que estar tan fuertes en lo de la teología, pero tiene que haber un conocimiento bíblico por lo menos básico e inicial. Y si vamos a ir preparados con un mensaje, si Dios de momento, en ese momento le dice tal y tal mensaje es, no es este, pues tiene que ser que usted tiene que estar preparadito para como Dios, ¿verdad?, en ese momento a usted lo mueva, porque es como diríamos en Puerto Rico, no se puede tirar de la baqueta. O sea, en pocas palabras, no se puede disparar tiros al aire sin tener ningún lugar donde apuntar. Y esos son los problemas que están sucediendo hoy día, y son los problemas que hay que afrontar y primero que nada reconocer, porque aquí nadie es mejor que nadie, ni mayor que el único mayor aquí es nuestro Señor Jesucristo, y hay que reconocer que somos siervos inútiles. Y el gran problema que tiene hoy día de estancamiento de la iglesia es que hay mucha gente y muchos hombres que son amadores de sí mismos, y esa es la realidad. Se creen que esto es un faranduleo, que esto es... No. Aquí esto es algo totalmente diferente. Y bueno, yo quiero explicarle, como lo dice el título, ¿verdad?, de nuestro live, algunas cositas, ¿verdad?, en el caso de la Biblia textual. La Biblia textual, ¿verdad? Nuevamente vamos por aquí porque hay otros que se están conectando. Esta es la Biblia textual. Estamos muy contentos. Le quiero decir a los hermanos, bueno, esta Biblia ahora mismo está en un problema legal, está descontinuada, y es un poquito difícil conseguirla en las librerías cristianas. Yo, de milagro de Dios, la conseguí y aquí la tenemos. Y esta Biblia textual, ¿verdad?, es una traducción directa y más exacta de el arameo, el hebreo y el griego helenístico, que son los idiomas originales de la Biblia. Nosotros podemos seguir usando la Reina Valera 1960 porque es la que se usa en la iglesia, pero estas versiones bíblicas más exactas vienen a ser a motivo de estudio, a manera de estudio. O sea, tampoco podemos decir que hay que usar una y otra porque la otra no es la verdadera. O sea, hay que ser un poco, ¿verdad?, vamos a decirlo de esta forma, no tan fanático y ser más sosegado, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Y una de las cositas que vamos a explicar inicialmente, y que usted podrá quizás conseguir en esta Biblia si usted tiene la oportunidad de tenerla, y si usted pues tiene la oportunidad en alguna forma de adquirirla, creo que hay una forma de bajarla. La puede bajar, creo que en el Android, si tiene Android. En el iPhone creo que, según me dicen, lamentablemente no es posible, pero la puede bajar, ¿verdad?, de su teléfono Android. Se puede bajar, usted puede ver que diga Biblia textual, Biblia textual. Bueno,
hay algo referente a esta Biblia textual, y aprovechando los que ya la tienen, aprovechando para decir un poco y explicar en este tiempito que hemos tomado, ¿verdad?, para hablar algo aquí, porque de verdad pues le debíamos. Y antes de seguir, queremos felicitar a los hermanos en Argentina de que no se aprobara esta ley del aborto. Eso de verdad pues es una victoria muy grande, y nuevamente les decimos, recién llegamos de Puerto Rico y de verdad fue grandísima, grandísima, grandísima la bendición, y estamos más que contentos y gozosos, hermanos. Si no hemos podido, ¿verdad?, transmitir los live los sábados, ¿verdad?, a las 3 de la mañana, es que hemos estado muy agotados, pero para recompensar de todas las predicaciones que tuvimos allá en Puerto Rico, 7 en total, estuvimos en 7 iglesias, por lo menos transmitimos 3, que usted las puede conseguir también allí, ¿verdad?, aquí en nuestra página, en Facebook Live. Bueno, vamos a hablar un poco en el tiempo de Jesús. Luego vamos a hablar unas cositas, ¿verdad?, en el caso de David, para ir, ¿verdad?, vamos a decirlo de esta forma, para ir explicando algunas dudas que algunos hermanos nos han dado. ¿Por qué el nombre de Dios en la Biblia textual, traducida del lenguaje original, por qué tiene solamente las letras consonantes? Antes que nada, pues vamos a ver primero, y aquí es donde le vamos a dar un dato impactante sobre el caso de la crucifixión. Entonces, de la crucifixión también yo quería explicar algunas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, ¿cómo es esto de que Jesucristo resucitó al tercer día? Si como que los días que me dan, como que no me da un resultado de 3 días, y si Jesucristo dijo 3 días y 3 noches, pues no se puede equivocar, tiene que ser en el tiempo exacto que lo dijo. Bueno, esto tiene una explicación, los judíos ya lo saben, aunque muchos de ellos pues no creen en Jesucristo como el Mesías, pero los judíos mesiánicos sí. Sin embargo, cuando usted les habla a ellos, les es más fácil de entender, porque lo que pasa es que esto tiene que ver con costumbres que están en el judaísmo y costumbres del pueblo judío. Ya mismo lo vamos a explicar. Bueno, yo me voy, esto me lo puede ayudar a buscar en cualquier Biblia, Juan capítulo 19, versículos 19 al 22. Juan capítulo 19, versículos 19 al 22. Específicamente ahí nos dice que Pilato escribió: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bueno, la cosa es que hay que explicar que como este letrero se escribió en 3 idiomas. La gran mayoría de los judíos de la época de Jesús hablaban arameo, pero obviamente dominaban uno o más de las otras lenguas comunes en la zona. O sea, era algo común. Por ejemplo, y aquí es donde explico, el hebreo era la lengua oficial del templo, o sea, la antigua lengua sagrada, pero el idioma era el arameo. El griego era la lengua franca de la cultura y el comercio en todo el Mediterráneo oriental, y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Entonces, por eso es que usted verá, pues después cuando se mezcla la iglesia y el Estado, que de ahí más adelante sale el catolicismo y después hay una reforma, y bueno, lo que usted conocerá en toda la historia, pues por eso usted verá que la palabra apóstol se sustituye por misionero. Hubo un silencio por todos los años en la historia de la iglesia y no se usaba apóstol, sino que se usaba misionero. Por eso la palabra misionero no sale en la Biblia, pero comúnmente se dice, porque eso viene del latín. Entonces, la cuestión aquí es que de nada un misionero tiene que ver con todos estos moveres apostólicos ni proféticos de la prosperidad. Es algo totalmente diferente. Bueno, yéndonos aquí a lo que decía en el letrero cuando Jesucristo fue crucificado. Normalmente el letrero se conoce por las iniciales en latín, que eran INRI, I-N-R-I, INRI, que viene de la traducción Iexus Nazarenus Rex Iodiaorum, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, de los idiomas que estamos hablando, y en los 3 idiomas en los cuales Jesucristo estaba ahí crucificado, en ese letrero no solo decía INRI. Bueno, si se transforma el texto del griego, las iniciales serían INVI, I-N-B-I. Ahora es donde viene la cuestión. ¿Qué pasaría si se transforma el texto judío a sus iniciales? Es aquí donde se tendría lo que se llama el tetagramón.
El tetragramón es el nombre de Dios en consonantes que usted puede ver en la Biblia textual, que es YHVH. Repito, YHVH. Para efectos de otros hermanos que nos ven en otros países, V significa la B. O sea, cuando Jesucristo estaba crucificado, ahí decía el mismo nombre de Dios decía el mismo nombre de Dios en esas iniciales. Por eso fue que los fariseos se horrorizaron. Y Pilato les dijo, mira, lo que yo he escrito, escrito está. Y por eso es que podemos ya ahora conocer un poquito más, ¿verdad?, en esta parte, en el contexto bíblico. O sea, fue una forma clara dada como testimonio de que Jesús era Dios, el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Bueno, pero entonces ahí ahora viene otra pregunta, pero ¿cómo que Yahvé si aquí está solamente en consonantes? ¿Y por qué se pusieron las consonantes? Repetimos, ¿verdad? Usted lo podrá encontrar en la Biblia textual y lo podrá ver en los escritos antiguos, el nombre de Dios, YHVH, ese es el nombre de Dios. La cuestión aquí es que yo quiero explicar, perdónenme por aquí, se me movió esto, vamos a echarnos un poquito para atrás. Yo quiero explicar aquí es que muchos pueblos semíticos antiguos no escribían las vocales, solo consonantes, pero las vocales se sabían y usaban gracias a la tradición. Entonces la cuestión es que el Antiguo Testamento estuvo escrito con puras letras consonantes solamente. O sea, lo fuerte en los pueblos semíticos para comunicarse no era precisamente la escritura, sino el lenguaje oral. Y eso pues es bien importante para que se conozca. O sea, luego entonces varios judíos llamados masoretas empezaron a poner las vocales a todo el Antiguo Testamento y lo lograron, excepto con el nombre de Dios. Ellos, cuando encontraban algún pasaje bíblico que hablaba el nombre de Dios, no encontraban vocales, solo consonantes. Esto se debía, y yo quiero explicar aquí, esto se debía a que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios a partir del destierro a Babilonia, que fue específicamente en el año 587 a.C., para que no fuera profanado por los paganos. Y de ahí es donde viene, ¿verdad?, esta explicación que usted dirá, oye, pero ¿por qué siempre aquí en el nombre de Dios dice consonantes? ¿Y cómo yo voy a pronunciar esto? ¿Y por qué entonces ahora se dice Yahvé? Bueno, al no tener tradición sobre las vocales del nombre de Dios, ellos guardaban silencio en señal de respeto y usaban la palabra Adonai para referirse al Señor. Usaban también Elohim, que significa un solo Dios, pero que a la vez habla la pluralidad de Dios, o sea, como nuestro Dios en tres personas. Entonces, algunos imaginaron que los vocales de Adonai había que colocarlas en las consonantes, y de allí sale la palabra Jehová, originalmente, y más pues dicho de forma, vamos a decirlo, más ahí exacta, Yahvé. Y de ahí es donde sale toda esta explicación. Yo quería probar aprovechar este Facebook Live para explicarle esto, ¿verdad?, a algunos hermanos que han tenido esa duda, y pues esperamos pues haberle podido ayudar para que usted pueda entender de esto de las consonantes, de esto de las vocales. Y esto viene a ser muy importante cuando venimos a estudiar lo que tiene que ver con el contexto bíblico. Y yo aclaro, inicialmente hemos aceptado por fe que todo esto es la verdad, que la santa, bendita y poderosa palabra de Dios es la verdad, pero después que se aclara, ¿verdad?, todas estas cositas. Bueno, y ahora que tenemos esta Biblia textual aquí, yo quiero, ¿verdad?, ahora hablar unas cositas, ¿verdad?, para poder explicar de los hermanos que también quizás ya la hayan tenido, los que la vayan a leer, principalmente en el caso del Evangelio de Marcos. Usted podrá notar que en la Biblia textual llega hasta Marcos capítulo 16, versículo 8. De ahí en adelante, todos los demás versículos no van a salir. Cuando usted estudie, si usted tiene la oportunidad de hacer la clase de teología y todo eso, usted va a estudiar que luego eso, pues, como quedó para alguna idea las ideas de algunos cristianos en el primer siglo de la iglesia, quedó como que parecía ser inconcluso, pues después las demás partecitas realmente se le añadieron. Pero originalmente del escrito de Marcos es del capítulo 16 al versículo 8.
no es que la Biblia textual esté incompleta, sino que de ahí es donde viene directamente todos los escritos originales. Y esto viene a ser, ¿verdad?, una cosita que venimos a aprender, ¿verdad?, a medida de que venimos en esto de los estudios. Bueno, queremos también explicar algo rápidamente sobre el caso ahora de la resurrección de Jesucristo. Bueno, ya tenemos claro lo que decía entonces el mismo nombre de Dios que lo decía, ¿verdad?, cuando Jesucristo estaba crucificado. Lo conocemos cuando decía INRI, en verdad, en el caso del latín, pero también ahora ya sabemos que decía allá arriba las consonantes del nombre de Dios. Y eso fue lo que escandalizó a los fariseos, pero nada pudo impedir que ahí dijera arriba las iniciales, o sea, las consonantes del nombre de Dios cuando Cristo estaba crucificado. Bueno, hay que entender algo en el caso de la tradición judía, sobre todo en esto de los sábados o de los Shabbat. Existen lo que son los sábados semanales. Bueno, eso es fácil de entender. Bueno, de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y después domingo. Pero en el caso de la tradición judía y en el caso pues del Israel en el tiempo presente, y pues de que era también en ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, existen también lo que se llaman 7 sábados ceremoniales anuales, y cada sábado al año puede caer en cualquier día de la semana, pero para ellos viene a ser un día solemne, como mismo la Biblia lo decía, que pues cuando Jesucristo murió se apresuraron, ¿verdad?, a bregar con esto de la crucifixión porque era un día solemne. Entonces dirá, pero ¿cómo que es un día solemne? Bueno, lo que pasa es que en la crucifixión de Jesucristo se acercaba, ¿verdad?, este día solemne, que era, pues vamos a decirlo, en el transcurso de la crucifixión, en el transcurso de su muerte, de su resurrección, venía también o caía también un sábado ceremonial que era un sábado anual. Pues, bueno, le explico mejor. Sábado semanal es el que comúnmente conocemos, que viene después de viernes. Pero ellos tienen, ¿verdad?, en el caso de la ley ceremonial, ciertas fiestas anuales que le llaman sábado, que pueden caer en cualquier día de la semana. Por lo menos vamos a poner en la semana un sábado o un Shabbat, que es un sábado semanal, pero de momento viene y cae un sábado anual, que ya es una celebración anual, un día miércoles. Para ellos entonces viene a ser 2 sábados en esa semana. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad?, en el caso cuando nuestro Señor Jesucristo pues murió y resucitó. Bueno, vamos a hablar sobre el caso de esta ley ceremonial. O sea, la cuestión es que existían 3 fiestas anuales. Vamos a hablar 3 fiestas anuales y 7 sábados ceremoniales. Eso es como tal en la tradición judía. 3 fiestas anuales y 7 sábados ceremoniales. Por lo menos la ley ceremonial existe, el número 1, y en el caso de la Biblia lo podemos ver: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega o Pentecostés y la fiesta de las cabañas. De los 7 sábados ceremoniales está el 15 de Abib, primer día de la fiesta de los panes sin levadura; el 21 de Abib, último día de la fiesta de los panes sin levadura; el 5 del mes tercero o Sivan, en la fiesta del Pentecostés; el 1 del mes séptimo, en el toque de las trompetas, ese es el 4º sábado ceremonial; el 10 del mes séptimo, en la santa convocación para el día de la expiación; el 15 del mes séptimo, que es el primer día de la fiesta de las cabañas; y el 22 del mes séptimo, el último día de la fiesta de las cabañas. Entonces, la cuestión es que hay gente que habla de 7 fiestas, pero las Sagradas Escrituras mencionan solo 3 fiestas solemnes y 7 sábados ceremoniales. Bueno, si bien se pueden encontrar versículos aquí en la Pascua, cuando se llama fiesta, la fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. O sea, la Pascua era el día de la preparación para esa fiesta y no era en sí mismo como tal la fiesta. O sea, que la Pascua se celebraba el 14 de Abib, mientras que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba el 15 de Abib hasta el 21 de Abib, pues duraba específicamente 7 días. Entonces, ¿por qué pareciera como que haber una contradicción según la tradición referente a la resurrección de Jesús, que parece pues como que fueran entonces, vamos a decirlo así, no pareciera realmente que de acuerdo a la tradición fueran entonces 3 días, pero sí eran 3 días
y 3 noches, que sale específico. O sea, yo aclaro aquí, como venimos hablando al principio, lo importante es todo creerlo por la fe, creer en la fe todo por el Señor, pero pues lo importante es saber que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Pero por lo menos para mí también es más importante, además de esto, que es pues mucho más importante, es también muy importante también para mí el saber con detalle estas explicaciones, para que quizás pues haya una duda o entre uno sepa, pues mientras más conocimiento y más interés haya por la palabra del Señor, mucho mejor. O sea, en Juan 2:19 Jesús dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo levantaría. No hablaba del segundo templo judío, él hablaba de su cuerpo, porque en el lenguaje espiritual nosotros somos templos, y en la actualidad no hay templo judío, pero en la actualidad quien es templo del Espíritu Santo, donde es la morada de Dios, es la misma iglesia. Por eso es que Dios no puede habitar en 2 templos a la vez, y cuando la iglesia se vaya, desaparezca en el arrebatamiento, ahí es cuando el tercer templo judío se va a construir, que va a ser el que el anticristo va a profanar. Entonces, los días de los judíos es importante decir que comenzaban desde la tarde del día anterior, a eso de las 6 de la tarde, hasta la tarde de ese día. O sea, por ejemplo, el día 15 comenzaba en la tarde del día 14, a las 6 de la tarde, hasta la tarde del día 15, que eran también las 6 de la tarde. O sea, como diría el Génesis, tiniebla y luz y mañana, o sea, un día. Entonces, Jesús, es bien importante decir, la Biblia ya lo menciona, murió pasada la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Precisamente fue del 14 de Abib o Nisan, o el primer mes de los judíos, esa misma tarde, 6 de la tarde. En ese mismo día en la tarde, 6 de la tarde, comenzaba el reposo pascual de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso fue que una vez que él murió y pues pasó todo el proceso de la crucifixión, usted puede leer, ¿verdad?, que dice que se apresuraban porque venía la celebración de un día solemne. Entonces, pues lo que podemos ver aquí, bueno, del atardecer del miércoles 14 de Nisan al atardecer del jueves 15 de Nisan o Abib, que era el reposo pascual, hay una noche y un día. O sea, Jesucristo murió miércoles, pero ese día, antes de que, bueno, ese momento antes de que cayera miércoles como tal, o que cayera pues el día solemne, que era a las 6 de la tarde, ya en la hora novena, que era a las 3, él había muerto. Del atardecer del jueves 15 de Nisan al atardecer del viernes 16 de Nisan hay 2 noches y 2 días. Y del atardecer del viernes 16 de Nisan al atardecer del sábado 17 de Nisan, o sea, reposo semanal, hay 3 días y 3 noches. Entonces podemos ver en la parte añadida, ¿verdad?, de Marcos capítulo 16, versículo 9, que lo que realmente trata de decir aquí es que no fue que Cristo resucitó el domingo, sino que ya había resucitado ese día como el primero de la semana. Y ahí es donde él se aparece a todo. Entonces, pues Mateo 28:1 dice que María Magdalena junto a otras 2 mujeres salen al sepulcro, y Juan 20:1 dice que lo hicieron siendo aún oscuro. O sea, Marcos 16:2 dice, se nos deja saber que llegan ya salido el sol. Y esto pues tratamos de explicarlo lo más fácil posible. Le recordamos que además, ¿verdad?, por aquí nos está entrando el sol. Le recordamos que además, ¿verdad?, de usted poder ver aquí o escucharnos aquí en live, estas explicaciones que estamos dando específicamente aquí en el caso de la Biblia textual, pues le queremos decir que usted puede hacer repaso, porque realmente este video live que estamos transmitiendo lo vamos a dejar aquí para que usted pueda verificar en confianza todas las cositas que le estamos explicando. Ya hemos explicado eso, y otra cosa más que queríamos explicar de lo que puede ayudar mucho en el caso de la Biblia textual es a otras dudas. Por ejemplo, en el caso de David. Y vamos en la línea, porque del linaje de David, de la tribu de Judá, ese fue el linaje que nuestro Señor Jesucristo eligió para encarnar como tal en forma humana. Si está usted frente a su iPad, frente a su tablet, frente a su teléfono, yo quiero que usted me acompañe a leer rápidamente ahí en la Biblia. Yo voy a buscar por aquí rápidamente. Vamos en la Biblia en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, versos 16 y 22.
A mí me llama la atención lo que la Biblia dice, y como venimos explicando sobre el caso de la Biblia, y yo lo he dicho en varios mensajes y hemos hablado con evidencia, la Biblia cuando nos menciona o nos habla acá, no solo lo habla en el lenguaje literal o en el contexto histórico, sino en el lenguaje espiritual, y también lo habla de forma bien prefigurativa. Es que es la palabra de Dios. Nosotros por eso cada vez más cada vez que buscamos más ahí con detalles, nos sorprendemos de los tesoros escondidos que hay aquí, cómo Dios habla de diferentes maneras y cómo Dios es un Dios sin límites, un Dios ilimitado, y lo demuestra una y otra vez a través de su santa palabra. O sea, yo veo que David venció a Goliat, contra una historia muy conocida tanto para Israel como para nosotros los cristianos. Pero cuando él fue a vencer a Goliat, él tomó 5 piedrecitas. De esas 5 piedrecitas, solamente una bastó para derribar a ese gigante. Sin embargo, las 4 piedrecitas restantes, o sea, David mata a Goliat a una edad temprana, en su adolescencia. Y quedan 4 piedrecitas, y precisamente estas 4 piedrecitas que le quedan a David vienen a prefigurar a los hermanos de Goliat, 4 gigantes más que en el futuro él se viene a enfrentar siendo ya rey y junto con sus valientes. Para ese momento, cuando David se enfrenta con estos 4 gigantes a los cuales derrotan, ya David estaba muy cansado, estaba un poco lento, no era tan diestro en el arte de batalla, y la realidad es que la misma Biblia dice que por poco él muere. Pero a veces, pues cuando leemos acá, hay unas cuestiones aquí que no entendemos, que la Biblia textual lo puede explicar mucho más, y vamos ahora aquí. Bueno, cuando leemos en la Biblia, vamos a ver por aquí, o sea, dice Samuel, 2 de Samuel 21:15, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. O sea, 40 años atrás, pero aparentemente lo que nos habla aquí en la historia bíblica es que el enemigo se restauró. Entonces, cuando leemos 1 de Samuel 17:40 y 49, nos preguntamos, o sea, ¿por qué David tomó 5 piedras y solo ocupó una? ¿Y qué pasó con las otras 4? El destino de las 4 piedras faltantes era de forma simbólica y prefigurativa en el capítulo 21 de 2 de Samuel, versos 16 y 22. O sea, los hombres de David matan a 4 gigantes hermanos de Goliat. O sea, mire, vamos a leer por aquí. El primer gigante se llamaba Isbi Benot, lo dice en el verso 16. Significa morador de las alturas, de lo grande que era. Dice en 2 de Samuel 21:15 que David se cansó en medio de la batalla. Para ese tiempo ya David tenía una edad de 57 años. Abisai llegó en su ayuda y le libró y mató al gigante filisteo. Mire, el segundo gigante de 2 caras se llamaba Saf, el mismo gigante que habla en Primera de Crónicas 24, aparece con el nombre de Sipai. El tercer gigante, el hermano de Goliat geteo, Lambi, en 2 de Samuel capítulo 21:19 y Primera de Crónicas 25, nos habla de ese gigante. Y del cuarto gigante, que se llamaba el sin nombre. Ahora, de la Biblia en hebreo, con comentario rabínico, y aquí en la Biblia textual, 2 de Samuel 21:19 lo dice así. Lo voy a leer literalmente aquí, ¿verdad? De la Biblia textual. Hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Elhanán, hijo de Laré Orguim de Belén, mató a quien estaba con Goliat el geteo, el asta de cuya lanza era como rodillo de telar. O sea, la interpretación correcta y contextualizada del evento registrado en el verso. Entonces, cuando nos vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 25, no lo tiene que buscar, se lo estoy leyendo aquí, lo puede buscar luego. Primera de Crónicas 25 dice: hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces Elhanán, hijo de Lair, mató con el belenita al hermano de Goliat del geteo, el asta de cuya lanza era como rodillo de telar. La cuestión aquí es que Elhanán era un apodo de David. Cuando están hablando del Elhanán allí, no están hablando de un valiente de David, sino que están hablando de David mismo.
Entonces la cuestión aquí es que los ateos y la gente por allí, que a mí realmente no me importa porque nadie puede entender esto de creer por fe, pero yo de una vez pues arranco aquí y lo digo. Cierta gente suelen como refutar y condenar que supuestamente no creen que Dios existe porque supuestamente, verdad, en este verso también que hay una supuesta contradicción. Entonces la cuestión aquí es que pues aquí yo creo que cuando nos vamos a los idiomas originales se explica de forma mejor, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Hay hoy día cada vez más obstáculos, yo veo, bueno, hay obstáculos que podemos ver que Dios pone porque a través de la fe es que se puede llegar a Él, pero pues hay que inicialmente entregarnos a Él y reconocer, verdad, su palabra, como que pues su palabra es real, aunque de momento no podamos entender. Pero estas cosas vienen a ser bien explicativas, verdad, en el caso de los estudios bíblicos. Y la cuestión aquí es como el caso, verdad, de no matarás, que viene de la traducción no asesinarás. O sea, algo que es diferente a lo que es la defensa propia. Porque si no, entonces, ¿cómo podemos explicar que Dios le mandó al pueblo de Israel a no matarás? Pero el pueblo de Israel más bien lo que hizo fue tener que batallar contra sus enemigos para la conquista de la tierra prometida, porque si no los matan a ellos. O sea, vamos a movernos un poco en la lógica, y el error fue por lo que las naciones vecinas los esclavizaban, o sea, los amalecitas y todos los que se levantaban ante los cuales ellos después adoraban, idolatraban a sus dioses. El error fue que les pusieron taxes y les pusieron trabajo y eso, en vez de vencer a los enemigos, se pusieron vagos y no terminaron en el proceso de la conquista, y los historiadores judíos hablan de eso de forma bien clara. Entonces, queríamos nosotros, verdad, explicar un poquito sobre el caso, verdad, de esta Biblia textual. Perdónenme, pero sea lo que sea, y me perdona y con mucho respeto yo lo digo, sea lo que sea, para mí la Biblia no tiene errores. Yo lo que veo aquí es que Dios ha puesto sencillamente algunos obstáculos y algunos escalones para que nosotros podamos llegar a Él inicialmente a través de lo que se llama fe. La Biblia dice: el justo por fe vivirá, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que eso ya es lo que hay que tener presente nosotros acá.